La prédica de hoy se llama Dios ama dar. Pero además de que Dios ama dar, es importante que usted y yo sepamos cargar la cruz de Dios. Voltea con el que está junto a usted y dile: Dios ama dar, pero tenemos que aprender a cargar la cruz del Señor. El que quiera seguir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz, sí. Tome su cruz y siga. Comienzo con una historia que escuché por ahí. Había un ángel veterano que se iba a jubilar. Iba llegando a los, 800 años y se iba a jubilar. Entonces le dice al Señor: quiero que lleves a un ángel joven y que lo enseñes porque tú ya te vas a jubilar. Quiero que le enseñes que yo amo dar a la gente, pero también quiero que le enseñes a llevar mi cruz. Este ángel viejo que se iba a jubilar fue con el joven, tomaron forma de humano y llegaron a una casa muy elegante. Tocaron a la puerta de la casa elegante y ¿cómo cree que los trataron en la casa rica y elegante? Mal. A ver, vaya usted a Polanco y toque la puerta y pídales: yo ya no tengo. ¿Dónde están los niños? ¿Que salgan los niños? Que salgan los niños, por favor. Y entonces, ya se me olvidó qué estaba diciendo. Llegaron a una casa elegante. A ver, vaya usted y pida posada en una casa de las Lomas de Chapultepec. ¿Le abrirán la puerta? Pues estos ángeles tomaron forma de humano y llegaron a tocar la puerta a una casa elegante. Salió el mayordomo y dijo: sí, dígame. Y el ángel le dijo: venimos a pedir que nos dejen pasar la noche en su casa. Le dijeron: claro que por supuesto que no. Y entonces el ángel viejo le dijo al ángel chico: Dios ama dar, pero quiero que aprendas a llevar la cruz de Jesús. El joven no entendió qué le decía y entonces el ángel grande pidió hablar con el dueño de la casa y le dijo: denos oportunidad de dormir esta noche en su casa. El dueño de la casa le dijo: claro que no. Si gustan, les voy a dar chance que se queden en un cuartito viejo que tengo allá en el sótano, que se está cayendo a pedazos, pero no es dentro de la casa, es en el patio, en un rincón. Ahí duermen los perros. Si quieren, allí. El ángel viejo le dijo al joven: Dios ama dar, pero quiero que aprendas a que llevemos su cruz. El joven no entendía lo que le decía. Llegaron al cuartito viejo, se caía a pedazos, adentro de una casa elegante. Durmieron allí y a la mañana siguiente, cuando despertaron, el ángel viejo estaba aplanando un cacho de pared que se había caído. Mientras cantaba, aplanaba. El ángel joven se quedó preguntándose: ¿por qué eres tan amable en una casa donde nos trataron tan mal? El ángel viejo le dijo: Dios ama dar, pero tienes que aprender a llevar su cruz. El joven no entendió nada y le dijo: vamos esta noche a buscar posada a una casa distinta. Y llegaron a una casa muy pobre, con muchas carencias económicas. Una casa llena de escasez. Tocaron a la puerta. Salió un señor, el dueño de la casa. El ángel grande le dijo: ¿nos deja pasar la noche hoy aquí? ¿Qué cree que dijo el señor de la casa sencilla? Por supuesto, adelante. Es más, íbamos a cenar, por favor, cenen con nosotros. Cenaron juntos. Ellos, lo único se mantenían de un establo, tenían una sola vaca, que es la que daba leche, y esa leche la vendían en la mañana siguiente. El hombre dueño de la casa le dijo: mire, cenen con nosotros, tenemos la leche de esta mañana. Tomaron leche, cenaron y se fueron a dormir. A la mañana siguiente,
El ángel joven despertó ante los gritos de la señora, la esposa de aquel hombre, que lloraba amargamente, diciendo: esposo, esposo, hijo, despierten, se murió nuestra vaca. Se levantaron y se había muerto la vaca. Su único medio, su único recurso para mantener su casa. El ángel joven se rascó la cabeza y dijo: a ver, no entiendo qué está pasando aquí. El ángel viejo le dijo: Dios ama dar, pero tenemos que aprender a seguir la cruz. Vámonos. Salieron de ahí y se fueron. Durante la tarde, el ángel joven, caminando detrás del ángel viejo, tenía llena de preguntas, como tal vez usted y yo tenemos ahora. Y le dijo: a ver, siéntate, quiero que me enseñes qué es eso de Dios ama dar, pero tenemos que aprender a llevar su cruz. Quiero que me expliques por qué fuimos a la casa rica, donde nos atendieron mal, donde no nos dieron ni un vasito de agua, donde nos mandaron a un cuarto feo, que la pared se caía a pedazos. Y tú, lejos de reclamar, resanaste la pared que se estaba cayendo. Y quiero que me expliques por qué al día siguiente, con la persona pobre que nos dio su casa, que nos dio de cenar, que nos dio de la leche de la única vaca que tenía, permitiste que su vaca se muriera. Quiero que me expliques por qué pasa eso. El ángel viejo le dijo: Dios ama dar, pero es importante que tú y yo aprendamos a seguir la cruz. Te voy a explicar, le dijo. Cuando llegamos a la casa de los ricos, nos atendieron mal, no nos invitaron a cenar, nos mandaron al peor cuartito que tenían. ¿Y sabes por qué les resané la pared? Porque ahí había un tesoro escondido que estaban a punto de descubrir. Un tesoro que no se merecían. Y lo resané también, que nunca lo van a encontrar. Y todo lo que tienen lo perderán próximamente. Dios ama dar, pero Dios también ve nuestros corazones al darnos. Ok, le dijo, entendí, pero ¿y los pobres? ¿Por qué se murió su vaca? ¿Por qué permitiste que se muriera la vaca si Dios ama dar? Le dijo el viejo: es que algo que tú no viste en la noche. Cuando tú estabas dormido, ángel joven, dijo, llegó el enemigo de nuestras almas, junto con la muerte. ¿Y sabes a qué venían? Venían por la vida de su único hijo de los señores. Entonces yo salí con la espada y le dije: no te lo llevarás. Es que tengo que llevarme algo, le dijo la muerte. Pues llévate lo que sea, pero no toques a su hijo. Entonces me llevo la vaca. No te llevas a su hijo, llévate la vaca, porque ellos van a prosperar y van a ser bendecidos, porque el Señor que está protegiendo la vida de su hijo, protege su casa, su corazón y su fe, porque Dios ama dar, pero es importante que llevemos su cruz. Hay cosas que suceden en la vida que tú y yo no podemos entender. ¿Por qué tenemos y por qué no tenemos? Dios ama dar. Sin embargo, cuando tenemos problemas, reclamamos a Dios, porque solamente queremos que Dios nos dé las cosas buenas. Pero cuando dejamos de tener cosas buenas, ¿qué pasa con nuestra fe? Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo 6, verso 33. Lo tenemos aquí en la pantalla. Más buscar. Ayúdeme a leerlo, por favor. El reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán, diga conmigo, no serán añadidas. Todas estas cosas. ¿Cuáles todas estas cosas? ¿Qué quiere decir el Señor con todas estas cosas?
¿Cuáles cosas? Dígale que está junto a ti. Todas. Dice la Biblia, todas esas cosas os serán añadidas. Pero tenemos que hacer una cosa primero. ¿Cuál es? Buscar primeramente el reino de Dios. Ve este siguiente slide. Les serán. Recuerda por un momento cuántas cosas te ha dado Dios hasta este momento. Me decía Armandito hace un ratito, fue mi cumpleaños ayer y Dios me ha dado muchas cosas, pero también Dios me ha pasado por muchas cosas. Pero ¿cuántas cosas te ha dado el Señor, hermano, que me escuchas hoy? ¿Cuántas te ha dado que a veces no nos hemos dado ni cuenta que hemos perdido la vaca, pero no la vida? Que hemos perdido algo que era importante para nosotros, pero Dios protegió algo que era mucho más importante para nosotros. Si tú y yo buscamos al Señor primeramente, todas las cosas nos serán añadidas. ¿Qué te ha dado el Señor que tal vez tú y yo no hayamos pedido? Porque a veces pensamos en las cosas materiales que sí le hemos pedido. A lo mejor decimos, Dios, que yo te he pedido una casa y no me la has dado. Yo te he pedido un auto y no me lo has dado. Yo te he pedido unos tenis y no me los has dado. Yo te he pedido X cosa material y no me la has dado. Pero yo te quiero preguntar hoy, ¿qué cosas sí te ha dado el Señor? Y tal vez no nos hemos dado cuenta. Mira, ve conmigo a Juan 3:16 en el siguiente slide. Y mira, te voy a platicar de algunas cosas que Dios nos ha dado y que tal vez no nos hemos dado cuenta, porque seguimos pensando en aquellas cosas que creemos que Dios no nos ha dado todavía. Y como pensamos en las cosas que Dios no nos ha dado todavía, dejamos de ver aquellas que sí nos ha dado y que ya tenemos. Juan 3:16, nos ha dado a su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que va a dar a su Hijo. Ya dio a su Hijo para que tú y yo seamos salvos a través de Él. Eso ya lo dio el Señor. Independientemente si tú y yo lo merecíamos, el Señor ya dio a su único Hijo. Independientemente si tú y yo lo habíamos pedido, Él ya dio a su Hijo unigénito. Independientemente si tú y yo lo hemos pedido, Él ya nos dio la esperanza de la salvación y de la vida eterna. Eso ya nos lo dio. Y eso es innegable y es indiscutible. Segunda cosa que el Señor ya nos ha dado su Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor ya dio el Espíritu Santo. Le dijo a sus discípulos cuando ascendió al cielo, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré a vosotros, ¿a quién? A un consolador, y su nombre es el Espíritu Santo. Es decir, el Señor ya nos dio al Espíritu Santo. Ya está en la tierra. ¿Qué es lo que falta? Que tú y yo lo busquemos. Es decir, Dios ama dar, pero es importante que tú y yo aprendamos a tomar nuestra cruz y seguirle. Tercera cosa que el Señor ya dio, independientemente si tú y yo la estábamos pidiendo: su paz. Juan 14:27. La paz os dejo y mi paz les doy. Y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué es la paz para el mundo? Hoy le pregunto. Vivimos en un mundo a punto de la Tercera Guerra Mundial. Vivimos en un mundo a punto de una guerra nuclear. Vivimos en un mundo inmerso en una guerra comercial, de aranceles, en una guerra política, de invasiones. Como dice la palabra Mateo 24, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Vemos guerras en Medio Oriente, los palestinos contra el pueblo de Israel. Vemos Rusia invadiendo Ucrania. Vemos China a punto de invadir Taiwán.
vemos Europa contra Estados Unidos, vemos las guerrillas en Centroamérica, en Latinoamérica, vemos el narcotráfico lamentablemente en nuestro país. Vivimos en un momento que nunca había vivido la historia en la humanidad. Vivimos en un momento donde la guerra se ha adueñado no solo del mundo, sino de las familias y de las personas. La gente, cuando tú le preguntas a la gente, ¿para ti qué es la paz? La gente dirá que la paz es la ausencia de la guerra. Pero no, la paz no es la ausencia de la guerra. La paz es la paz interna a pesar de la guerra. Porque si usted y yo pensamos que la vida con Cristo es una vida sin problemas, estamos equivocados. ¿Cuántos tienen problemas hoy, además de mí? Todos. ¿Y somos cristianos? Sí. ¿Y tenemos una fe fuerte? Sí. ¿Y tenemos una fe inquebrantable? Sí. ¿Y adoramos en alabanza? Sí. ¿Y por qué tenemos una guerra? Porque en el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, mas confiad, yo he vencido al mundo. Salmo 23, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Señor, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y aderezas mesa, preparas una mesa hermosa delante de mí, aún en presencia de los que me angustian. Presentas una mesa delante de mí, y pones una mesa para que yo coma, para que satisfaga mi hambre espiritual. ¿Y qué es lo que comes? ¿Qué es lo que satisface tu hambre espiritual? El pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? Cristo Jesús, Señor nuestro, quien el Señor envió para que quede en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios ama dar, pero es importante que tú y yo aprendamos a llevar la cruz de Cristo. Otras tres cosas que el Señor nos ha dado, independientemente de que tú y yo lo hayamos pedido. Punto número 4. Nos da vida y protección. Juan 10:10. El ladrón no viene a hurtar. El ladrón, viene a hurtar, a matar y a destruir. ¿A qué viene el ladrón? A hurtar, a matar y a destruir. ¿Cuántos ladrones vemos hoy, lamentablemente, en nuestra sociedad? A matar y a destruir. Lamentablemente lo hemos visto en las noticias, hasta en el transporte público. Hay problemas, hay gente violenta, hay gente, dice por ahí que está picando intencionalmente a las personas para adormecerlas, para robarles sus pertenencias. Hay gente que secuestra, que mata, que viola, que divide, que corrompe. El espíritu, lamentablemente, del enemigo también está en la tierra. Así como el espíritu de Dios está sobre la tierra, el espíritu del anticristo, dice la Biblia, también está sobre la tierra. Y viene con tres objetivos: hurtar, matar y destruir. ¿Pero qué quiere hurtar? Tu paz. ¿Qué quiere matar? Tu fe. ¿Qué quiere destruir? Tu esperanza. ¿Qué más querrá destruir el enemigo de nuestras almas? Tu relación con Dios. Porque el Señor vino a buscar y a salvar ¿a quién? A lo que estaba perdido. Dice el Señor, el enemigo viene a hurtar, a matar y a destruir. Dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida, para que tengan poquita vida, para que tengan un 30% de vida, para que tengan vida en abundancia. Solo cuando las cosas estén bien, tendremos vida en abundancia, o a pesar de los problemas, tendremos vida en abundancia. Porque Dios vino a dar, pero también vino a enseñarnos a llevar nuestra cruz aún en los momentos de desesperanza. 5. El Señor nos ha dado su provisión. Salmo 78:24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. La Biblia dice que el pueblo de Israel clamó durante 400 años por un libertador. Fueron 400 años esclavos en Egipto. Ayudaron a construir esas pirámides que usted hoy ve en Egipto. El pueblo de Israel ayudó a hacerla. Convirtió a los egipcios en el imperio más poderoso del mundo en aquel tiempo.
400 años de esclavitud. Dice la Biblia, libro de Éxodo, que el Señor escuchó el clamor de sus hijos, clamando por un libertador. Y el Señor llamó a Moisés para liberar al pueblo. Un Moisés que era tartamudo, que no sabía hablar, pero que tenía una cosa: un corazón dispuesto, un corazón amable, un corazón limpio para servir a Dios. Y sacó al pueblo de Israel y lo llevó por el desierto durante 40 años. Un trayecto que dicen los estudiosos pudieron haber hecho en 3 semanas, tardaron 40 años. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo. El pueblo desobedeció. El pueblo quería la libertad, pero no quería luchar por ella. Dios ama dar, pero tenemos que aprender a llevar su cruz. El pueblo de Israel quería un libertador y el Señor se los dio. Quería que lo sacaran de Egipto y el Señor lo sacó. Pero quería todo sin dar nada. Quería todo sin dar obediencia. Y cuando Dios se dio cuenta que el pueblo solamente quería, pero no daba y no daba y no daba, les dijo: pues no los voy a dejar entrar, y estarán 40 años dando vueltas en el desierto. Y estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Sin embargo, y a pesar de eso, el Señor les dio su provisión. 40 años los alimentó con el maná que caía del cielo. Señor, estamos caminando en el desierto y no tenemos que comer. A pesar de la desobediencia tuya y mía, el Señor nos escucha. A pesar de la desobediencia del pueblo de Israel, el Señor les dio su alimento y les mandó maná del cielo. Maná que caía todos los viernes, cada 3 semanas, todos los días. La gente no tenía por qué guardar comida para el siguiente día, porque todos los días llegaba el alimento. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama dar, pero también nos tiene que enseñar a llevar su cruz. Por eso caminaron 40 años en el desierto. Y a pesar de eso, cuando había calor: Señor, hace calor. Señor ponía su nube sobre ellos. Y en la noche: Señor, está oscuro. El Señor ponía una columna de fuego delante de ellos. El Señor ama dar, a pesar que tal vez no lo merezcamos, porque su misericordia es nueva cada mañana. Porque el Señor, la bondad de Dios no depende de tu bondad ni de la mía. Porque la misericordia de Dios no depende de lo que tú y yo hagamos. La misericordia de Dios depende de Él, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dáselo fuerte al Señor, aleluya. Pero volvamos a la charla del principio. Cuando el ángel que se iba a jubilar llevó al ángel joven para aprender, ¿qué era lo que tenía que enseñarle? Sabiduría. Mire el último texto. El Señor también nos da sabiduría. Porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos tus oponentes. Todos los que se pongan contra ti no podrán resistir la palabra de sabiduría que Dios nos da. ¿Por qué te pide un consejo la gente que no cree en Dios? ¿Por qué la gente que no cree en Dios se acerca a ti y te pide un consejo? Porque sabe lo que hay en ti. Porque no eres tú, sino lo que hay en ti. Yo escucho luego cómo las vecinas le marcan a Marisol o a sus amigas y le piden una palabra. Y no creen en Dios o creen a su forma, pero le piden una palabra. Y escucho cómo le marcan en la noche y le dicen: oye, ora por mí, mándame algo por escrito. Ayer alguien te decía eso, ¿no? Mándame algo por escrito, mándame algo para leer que me dé paz. ¿Por qué la gente se acerca a nosotros? ¿Por qué esa gente se acerca a ti? No es por lo que tú y yo somos, no es por lo que tú y yo sabemos, no es por lo que tú y yo tenemos o dejamos de tener, es por quien está en nosotros. Decía el apóstol Pablo: mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en ti, cuando Cristo vive en mí, cuando Cristo vive en nosotros, se tiene que notar. Porque ¿qué hay en nosotros cuando Cristo vive en mí? Palabra de sabiduría, palabra para saber contestar,
para saber responder, para saber actuar, para saber resolver. La sabiduría de Dios viene de lo alto, hermano. No viene de ti ni de mí. Cuando el Señor le dijo a Salomón, Salomón, quiero darte algo. ¿Qué quieres que te dé, Salomón? Y era el rey Salomón. ¿Qué podía pedir un rey si lo tenía absolutamente todo? Si Dios te dijera, voy a darte un deseo, ¿qué pedirías? A lo mejor algunos pediríamos alguna otra cosa, pero el rey Salomón dijo, Señor, solamente te pido una cosa. ¿Qué le pidió? Sabiduría. Y con la sabiduría que le dio el Señor, pudo resolver muchas cosas. Es más, dice la Biblia que una vez llegaron dos señoras que se estaban disputando un bebé, porque ambas decían que era suyo. Es que es mío, no, es que es mío, no, es mío. Y fueron con el rey Salomón, la Biblia platica. Y entonces le dijeron, Salomón, queremos que tú decidas de quién es este hijo. ¿Es de ella o es mío? No, es mío, no es mío. Se parece a mí, tiene mis ojos, habla, es mío, es mío. Salomón dijo, no. Voy a resolverlo de una manera. Hey, traigan una espada, la espada más grande y más filosa que haya, tráiganla. Alguno de sus siervos llevó la espada y Salomón dijo, préstenme al niño, vamos a partirlo a la mitad. Y cada quien que se quede con su mitad y listo. Una de las mujeres dijo, no, que se lo quede ella. Yo no soy su mamá, que se lo quede ella, yo me voy. Salomón le dijo, y la otra, sí, se puso contenta. Salomón dijo, a ver, silencio, alto. El niño es de la mujer que se va. ¡Ey, no te vayas! Toma a tu hijo y vete. ¿Cómo supiste, rey Salomón? Porque la sabiduría de Dios te permite ver lo que otros no pueden ver. La mamá verdadera es la que estuvo dispuesta a dejar a su hijo, con tal que viviera y no sufriera, y a la otra, métanla a la cárcel. La sabiduría de Dios, hermano, nos permite discernir. La sabiduría de Dios nos permite saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. ¿Cuántas cosas han venido de Dios para ti? ¿Se siente cuando las cosas de Dios vienen a ti? Por supuesto. Y cuando no es de Dios, también se siente, porque las cosas que no vienen de Dios también se sienten. Porque no traen paz, porque no traen esperanza. Y la Biblia dice que el Señor nos da esperanza, porque el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ese es el Señor que ama dar, ese es el Señor de los cielos, ese es el Señor Jesucristo. Dale la gloria y honra al Señor. Y sabemos, Romanos 8:28, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dile a tu vecino, entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Si creemos en Dios, si amamos a Dios, si adoramos al Señor, si creemos en su palabra, ¿por qué sufrimos? Si todo lo que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, entonces, ¿por qué sufrimos? Porque hay momentos difíciles. ¿Por qué pasamos momentos de angustia, de desesperación? ¿Por qué se murió la vaca? Porque sus pensamientos, dile que está junto a ti, no son como los nuestros. Los pensamientos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Dios ama dar, pero también nos enseña a saber llevar su cruz. Dios ama dar, pero también nos debe enseñar a saber llevar su cruz. Yo le he dicho muchas veces, alabar a Dios cuando todo está bien es fácil. Alabar a Dios cuando el refrigerador está lleno es fácil. Alabar a Dios cuando la cartera está gordita y no hay deudas
Es fácil. Alabar a Dios cuando estamos completamente bien de salud, cuando vamos al doctor y el doctor nos dice, pues pareces un quinceañero de la salud tan buena que tienes. Salimos de ahí felices y damos gracias a Dios. Y es fácil. Adorar a Dios cuando las cosas van bien en casa es fácil. Cuando nuestros hijos son bien portados y sacan puro 10 en la escuela, es fácil. Cuando nuestro marido es buen marido y va al gimnasio y tiene cuadritos en el abdomen y provee todo lo que tú quieras, es fácil. Cuando la esposa es linda y nunca reclama, es fácil. Pero cuando las cosas van mal en casa, cuando la economía va mal en casa, cuando los hijos van mal en casa, cuando la salud va mal en casa, cuando el negocio va mal en casa, cuando los nietos van mal en casa, ¿será fácil adorar a Dios o será difícil? Cuando se murió la vaca, no es fácil. Dios ama dar, pero nos tiene que enseñar a llevar su cruz. Y aquí entro en la segunda parte de la predicación. Diga conmigo, tenemos que aprender a llevar su cruz. Deuteronomio capítulo 30, verso 15. Le dice al Señor, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. Y quiero que nos situemos en las palabras que están en blanco. Yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos para que vivas, seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga. Puras palabras de bendición. Vivas, bendiga, bien. Y todos queremos que nos vaya bien. Y todos queremos que el Señor nos bendiga. Y todos queremos vivir en Cristo. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Y lo vimos en el primer texto que leímos, ¿se acuerdan? Busca primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué le pides hoy al Señor? ¿Qué es lo que quebranta tu corazón en este momento? Todos tenemos algo que quebranta nuestro corazón en este instante. A lo mejor la vida de uno de tus hijos, o de varios, o de un sobrino, o de un nieto, o tu situación económica, o tu situación laboral, o tu situación espiritual, o tu situación de salud. Algo, todos tenemos algo que ronda en nuestra cabeza y que le da vueltas y que no nos deja dormir y que es nuestro principal clamor al Señor. Ese algo, yo te invito a que lo conviertas positivamente y que busquemos a Dios en oración, porque eso es la añadidura, eso es todo lo demás. Buscad primeramente el reino del Señor y su justicia, y eso vendrá por añadidura. Mas si tu corazón se apartara y no oyeras y te dejaras extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, de cierto perecerás y no prolongarás tus días sobre la tierra. Los he puesto delante de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. Diga conmigo, escoge la vida para que vivas y tu descendencia amando al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué determina la bendición? Si la bendición está ahí, porque el Señor vio que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, pero muchos no lo quieren recibir. Sin embargo, el amor del Hijo está ahí, el amor de Jesús está ahí. Lo vimos la semana pasada, lo vimos en el mundo entero con diversas representaciones. El Señor está ahí, el amor de Dios está ahí, pero los suyos vino, Juan 1:12, los suyos no le recibieron. Como hoy mucha gente no le quiere recibir, sino quiere creer en su propio Jesús, en su propia manera de creer en Jesús. Pero dice la Biblia que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Él vino, dice la palabra, pero muchos no le quisieron recibir. Pero a los que le recibimos, a los que creemos en Él, nos dio un regalo, un privilegio, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dáselo fuerte al Señor, aleluya. Porque creer en Jesús es una decisión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él no se pierda. Entonces, ¿por qué habrá gente que se perderá? ¿Por qué habrá gente que se pierde? ¿Por qué habrá gente que se perdió? Porque no creyeron en Jesús. Porque para creer en Jesús tenemos que decidir. Creer en Dios es una decisión. Buscar su presencia es una decisión. La bendición está ahí. Falta que tú y yo la tomemos. Porque el reino de los cielos se hace fuerte. Y solo los valientes arrebatan. Los que adoran en problemas. Los que adoran en enfermedad. Los que adoran aunque se haya muerto la vaca. Los que adoran aún en luto. Los que adoran en necesidad. Esos son llamados hijos de Dios. Esos son los valientes que arrebatan el reino de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio 30, verso 9. Si tú y yo decidimos buscar a Dios, el Señor hará abundar en toda obra de tus manos. ¿Cuántos trabajan con sus manos? Pues todos, ¿no? Pues dice la Biblia que el Señor hará abundar toda obra de tus manos. Y también hará abundar, ¿qué cosa? El fruto de tu vientre. ¿Cuántos son papás o mamás aquí? Si tú y yo amamos al Señor, Él hará abundar en nuestros hijos la bendición. Y en el fruto de tu tierra, es decir, el fruto de lo que haces, el fruto de lo que siembras. ¿Y dónde sembramos? Hermano, es que yo no siembro, yo no soy campesino, pero sí siembras en tus hijos, sí siembras en tus nietos. ¿Qué sembramos en nuestros hijos? ¿Qué sembramos en nuestros nietos? ¿Qué sembramos en nuestra familia? Las que son suegras, ¿qué siembran en sus nueras? ¿Qué siembras en tus nietos? ¿Qué siembras en tus yernos? ¿Qué siembras en tu iglesia? ¿Qué siembras en tu congregación? ¿Qué siembras en tu ministerio? La Biblia dice que si creemos en Jesús de esa forma, de esa manera correcta, el Señor bendecirá el fruto de nuestra tierra para bien. Y cuando obedecieres la voz del Señor para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, y ahí en blanco dice una palabra importante: y cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor ama dar, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Convertirnos a Él, nacer de nuevo, porque de tal manera que si alguno está en Cristo, y si no está en Cristo, pues es el mismo enojón de siempre, el mismo berrinchudo de siempre, el mismo envidioso de siempre, el mismo contrario de siempre. Pero si alguno está en Cristo y se convierte a Cristo, nueva criatura es. Entonces sí, las cosas viejas habrán pasado y las cosas nuevas serán hechas nuevas en Cristo Jesús. Dale la gloria al Rey, aleluya. Así que termino esta parte con lo que sigue de este texto. Entonces, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuera tiempo. La Biblia dice que el Señor al altivo, ¿cómo lo mira? De lejos. Es más, le dice: hazte para allá, de lejos. Pero al sencillo, al humilde, al obediente, lo hace sentar junto a los príncipes de su pueblo. ¿Dónde te gustaría estar a ti?
allá lejos o junto a los príncipes, y ni siquiera de pie, sentado junto a los príncipes de su pueblo. Y nos exaltará cuando fuera tiempo. Y echando toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación sobre su espalda, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Lo vimos hace unos días, cuando escuchamos el Calvario. Isaías 53, 1000 años antes que Jesús naciera, Isaías dijo, Isaías 53, el Señor será llevado como oveja al matadero, mas no abrirá su boca. Y cargará en Él el pecado de ¿quién? De todos nosotros. Y por sus heridas, nosotros hemos sido sanados. La Biblia dice que echaremos nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado para nosotros, pero nos pide cosas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dile que está junto a ti, por favor. Voltea con el que tengas más cerquito, o si lo tienes de lejos, dile, después que hayas padecido un poco de tiempo, es decir, el Señor sabe que tú y yo padecemos, pero después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Dios ama dar, pero tú y yo tenemos que aprender a llevar su cruz. ¿Qué significa llevar su cruz? El que quiera seguir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Pero qué significa llevar la cruz? Significa que tengamos que ir a la procesión y cargar nuestra cruz de madera y llevarla. ¿Qué significa llevar tu cruz? Llevar tu cruz significa creer en Jesús aunque las cosas vayan mal. Creer en Jesús que aunque estés padeciendo por un poco de tiempo, se va a terminar y Él mismo nos perfeccionará, nos establecerá y nos dará nuevas fuerzas. Llevar la cruz de Cristo significa adorar. Llevar la cruz de Cristo significa ser manso, sencillo y humilde, obediente. Llevar la cruz de Cristo significa ser como Jesús. Sed imitadores de mí, dice el Señor. Y cuando tú y yo seamos imitadores de Cristo, cuando tú y yo aprendemos a llevar la cruz de Cristo, cuando tú y yo aprendemos lo que significa el cristianismo, que no es emoción, sino es convicción. El cristianismo no es una emoción, porque la emoción se termina. El cristianismo es una convicción de fe. Y cuando tú y yo aprendemos que Dios ama dar, pero que también nos tiene que enseñar a llevar su cruz, cuando tú y yo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, aprendemos lo que dice Filipenses 4, verso 19. Ve lo que dice en la pantalla. Mi Dios suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Hablamos del rey Salomón hace unos momentos. ¿Qué le faltaría al rey Salomón en su casa? Si era el rey Salomón, ¿cómo estaría el refrigerador del rey Salomón? Lleno. ¿Cómo estaría su despensa del rey Salomón? ¿Cuántos zapatos tendría en su ropero el rey Salomón? ¿Cuánto dinero tendría en su cuenta el rey Salomón? ¿Debería su tarjeta? ¿Cómo estarían las finanzas del rey Salomón?
¿Qué le faltaría al rey Salomón? Seguramente no le faltaba nada. Pero tú y yo no tenemos las riquezas del rey Salomón. Tenemos las riquezas del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y somos hijos y coherederos del reino de los cielos. Entonces, bien sabiendo esto, podemos decir lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. A las riquezas en gloria del Señor, imagínate. El Señor suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Por eso adoramos al Señor. Por eso alabamos al Señor, porque la esperanza que nos da el Señor es que el Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas. Es decir, el Señor no va a decir, ay, hijo, ¿qué necesitas? Pues voy a ver si te lo puedo conseguir, no lo sé. Estás enfermo, pues voy a hacer lo que pueda. Cuando Él es el médico divino, cuando Él sopla aliento de vida sobre nuestras bocas, cuando Él sopló sobre aliento de vida sobre Adán, dice la Biblia que hizo tierrita, la juntó y luego sopló aliento de vida. Si Dios pudo soplar aliento de vida y darle vida a un puño de tierra, ¿no podrá con tu salud? ¿No podrá con tu economía? ¿No podrá con tu tristeza? Dice la Biblia que Él cambia nuestra tristeza y la transforma no solamente en gozo, sino en baile. ¿Cuándo has visto un triste bailando? Imagínate un triste bailando el jarabe tapatío, ¿no? Es difícil. Sin embargo, la palabra de la cruz, dice la Biblia, es una locura, porque hace las cosas que no son como si lo fueran. Y aún el triste podrá bailar el jarabe tapatío y cualquier otra cosa, porque aquel que suple conforme a sus riquezas en gloria estará con nosotros. Y aquel que está triste, dice la Biblia, cambiará nuestra tristeza y la convertirá en gozo, en alegría y en baile, y en alabanza y en gloria al Señor Jesús. Aleluya. Él es el Señor. Y con esto termino. Y voy terminando. La Biblia dice que Jesús, Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. Hoy la gente busca un camino, busca una respuesta. Vivimos en un mundo que se cae a pedazos. Vivimos la generación más triste de la historia. Los grandes estudiosos, psicólogos y sociólogos coinciden en que nunca antes había existido una generación tan triste como lo existe hoy. Nunca antes había una generación, nunca antes había existido una generación joven tan triste como lo es hoy. Hace unos días platicaba con una directora general a nivel nacional de una de las instituciones más importantes de nuestro país de salud, y me decía: Josué, mis hijos tienen 24 años y están en el sillón tristes porque no saben qué van a hacer de su vida. Y ella es la directora general de una de las instituciones más grandes del país, y me dice: ¿tú crees que eso pase cada día? Le dije: no sé, yo le pregunto a usted, ¿qué opina? Y me dijo: sí, el medicamento que más se vende en el mundo en este momento, 2025, es un antidepresivo, siguiendo por un ansiolítico, seguido de un antipsicótico. Es decir, la tristeza, la ansiedad y la desesperanza está golpeando
a nuestro mundo. ¿Y sabes quiénes son los pacientes que más consumen estos medicamentos? Menores de 35 años, que no saben qué va a pasar, que tienen miedo del futuro, que tienen miedo del compromiso, que tienen miedo del matrimonio, que tienen miedo de tener hijos, que tienen miedo de poder comprar una casa, que tienen miedo de poder tener un trabajo, que tienen miedo de la vida que está allá afuera y prefieren meterse y caen lamentablemente en una depresión de la cual muchos no salen. Y hoy en día, me decía para terminar este paréntesis, los jóvenes entre 13 y 23 años son la población más grande sujeta a los suicidios. Entre 13 y 23 años. El grupo que más se suicida en el mundo, de 13 a 23 años. ¿Sabe por qué? Porque no encuentran el camino. Porque piensan que el camino está aquí, en el TikTok, por decir uno nada más. Pero el camino no está ahí. El camino está ahí. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Y Jesús es la vida. Todos queremos que el Señor nos dé algo, ¿o no? ¿Qué le pides al Señor hoy? No me lo digas, solamente piénsalo. Si el Señor te dijera, quiero darte hoy una sola cosa como al rey Salomón, a lo mejor no pediremos sabiduría, a lo mejor no. ¿Tú qué le pedirías si Dios te dijera, quiero darte algo hoy, a ti, Abby, a ti, Vicky, a ti, Pedro, a ti, Dan, a ti, Elenita, quiero darte hoy algo a ti, Miguel, a ti, Tete, a ti, Pau, a ti, Emma? ¿Qué le pedirías al Señor? Te voy a dar un minuto para que lo pienses. No me lo respondas, no se lo digas a nadie. ¿Qué le pedirías a Jesús si hoy te dijera, quiero darte una sola cosa? Porque yo soy el camino. Quiero darte una sola cosa porque yo soy la verdad. Quiero darte una sola cosa porque yo soy la vida. Y nadie va al Padre, nadie. No es por lo bueno que hagas, ni por lo bien que te portes, ni por todo lo que trabajes. Nadie va al Padre si no es por mí, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por su fidelidad, es por su gracia, es por su misericordia que tú y yo tenemos salvación en Cristo Jesús. Porque aunque tú y yo hayamos sido malos, o sigamos siendo malos, o planeemos ser malos, de tal manera el Señor amó al mundo que dio a Jesús, para que todo aquel que decida creer en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él ama a dar, pero también nos enseña a llevar su cruz. Termino con esto. Mira esta imagen. Él va silbando y va diciendo, Señor, dame aquello que necesito. Señor, dame aquello que he estado buscando. Señor, mientras llevo mi cruz, no se te olvide que necesito un coche para antes que acabe el año. Señor, no se te olvide que necesito
una casa de 3 pisos. No se te olvide que necesito tantas cosas, porque tú amas dar. En la Biblia aprendí, en la iglesia nos dijeron que tú amas dar. Y mientras canto y mientras avanzo, me doy cuenta que la cruz de Cristo pesa. Y entonces le cortamos un cachito a la cruz. Y puedo caminar mejor. Déjala ahí antes. Gracias. Y puedo caminar mejor. Porque entre más pequeña es la cruz, más fácil caminar. Porque Jesús ama dar, pero también nos enseña a llevar la cruz. Pero cuando cortamos la cruz para que pese menos, pues pesará menos. Avanzaremos más rápido. ¿Parecerá que vamos avanzando mejor? Sí, parecerá. Porque la cruz de Cristo a veces es complicada. Y sin embargo, vean la foto, no va hasta adelante. Hay alguien adelante todavía. Hay alguien adelante todavía. Aunque estas cruces son largas. Él lleva una cruz corta que ha decidido cortar. Aún así, no va hasta adelante. Señor, no voy hasta adelante. Por favor, cortémosle otro poquito. Y entonces le corto otro cachito a la cruz para cargarla mejor, para caminar mejor, para que pese menos, para que en mi punto de vista avancemos mejor. Mira, Señor, ¿sabes por qué le corté? ¿Sabes por qué le corté? Para ir hasta adelante. Ahora sí va hasta adelante. La anterior. Ahora sí va hasta adelante. Mucho mejor, Señor. Gracias, Señor. Le corté un poquito más. Y ahora sí, la que sigue, ya voy hasta adelante. Ya voy obteniendo lo que tú me dijiste, Señor. Yo lo voy cantando más rápido, mejor. Porque voy avanzando mejor. Porque voy a lo que Cristo me va a dar. Porque Él la va a dar. Porque Dios me va a dar esto. Porque Dios me va a dar aquello. Porque Dios me ha prometido que me va a dar aquello. Y que abrirá las ventanas de los cielos. Y que me dará todo hasta la que sobreabunde. Porque estoy buscando al Señor primeramente. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Voy hasta adelante. Porque oímos ¿cuál voz? La nuestra. Pero oh sorpresa, llega un momento donde hay un vacío que cruzar, una zanja que se atraviesa, una barranca que se interpone entre tú y Dios, una falla, un problema, una enfermedad, una angustia, un desempleo, un desánimo, una pérdida, un luto, un problema. Y entonces decimos, Señor, ayúdame a cruzar este desierto. Señor, ayúdame a cruzar este valle. Llegué primero, mira, llegué primero que todos. Ayúdame a cruzar este valle. Y entonces lo alcanzan los demás. Y el Señor le dice, pues, ¿quieres llegar? Usa mi cruz. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de la cruz. Usa la cruz y cruza. Y cuando cruzamos sobre la cruz de Jesús, llegamos, porque no es en nuestras fuerzas, sino es en las fuerzas del Señor. Y cuando tú y yo no podemos cruzar, nos damos cuenta
que la voz que estábamos escuchando no era la de Dios, era la de nosotros. Porque Dios ama dar, sí, pero también nos invita y nos enseña a que tú y yo sepamos cargar la cruz de Cristo. Porque si no podemos cargar la cruz de Cristo, no podremos cruzar. Marcos 8:34. Entonces Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos, a los que había caminado con él, a los que lo habían visto hacer milagros, y a la multitud, y les dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, lleve su cruz y sígame. Primera de Corintios 1. ¿De veras, Señor? Pero no que me ibas a dar todo lo que yo buscaba, no que me ibas a dar todo lo que yo quisiera, no que me ibas a dar todo lo que yo te pidiera. Sí, hijo, pero también te dije: busca primero al Señor, y todo lo demás entonces vendrá por añadidura. Pero no tenías preparado para mí cosas que ojo no vio y oído no escuchó. Sí, pero falta que tú tomaras tu cruz y siguieras. Pero no que tenías preparado para mí. Sí las tengo. Y di a mi hijo para que muriera por ti en la cruz. Pero no que tenías vida eterna para mí. Sí, pero la vida eterna no es para todos, sino para el que cree en él. Porque de tal manera yo di a mi hijo al mundo, dice el Señor, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Pero si alguien no cree, pues no tendrá vida eterna. Porque a los suyos vino y los suyos no le quisieron recibir. Pero los que le recibimos y creemos en su nombre y cargamos su cruz, Él nos dio un regalo que está sobre todo regalo, y un privilegio que está sobre todo privilegio: ser llamados hijos de Dios. Aleluya. Es una locura. Es una locura. El mensaje de la cruz, un antes. La anterior, por favor, hijo. El mensaje de la cruz es una locura. El mensaje de la cruz es una locura. Si usted le dicen: ¿estás loco en eso que crees? Es una locura en eso que creen en tu iglesia. Bien has dicho. Mismo el Señor dijo: el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para nosotros, para los que se salvan, para los cristianos, para los amantes del Señor, para los que adoran en momentos de angustia, para los que creen en los momentos de desesperanza, para nosotros no es una locura. Para nosotros es el poder de Dios, el poder de su presencia, el poder de su Espíritu Santo. Dios ama dar, pero también nos enseña a cargar su cruz. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, tú has preparado para nosotros cosas increíbles. Tú has preparado para nosotros cosas inimaginables. Nos has amado de tal manera, aunque no seamos buenos, aunque no hayamos sido buenos, aunque no sigamos siendo buenos, nos has amado de tal manera que ya diste a tu Hijo unigénito.
y lo has puesto ahí sobre la mesa, como un pan sobre la mesa, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero tenemos que creer. Es una locura, sí, es una locura. El mensaje de la cruz es una locura. Venir cada domingo es una locura. Adorar estando enfermo es una locura. Levantar nuestras manos y danzar al Señor en medio de los problemas es una locura. Desafiar al enemigo es una locura. Creer en alguien que no vemos es una locura. Pero el mensaje de la cruz es una hermosa locura. Porque la mucha letra, dice la Biblia, mata al espíritu. Porque el mensaje de la cruz es para los que tienen fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque para llevar la cruz tenemos que oír la voz de Cristo, no nuestra propia voz. Porque nuestra propia voz nos invitará a ajustar la cruz a nuestras necesidades, a nuestras convicciones. Y la cruz no se ajusta a tus necesidades. La cruz no se ajusta a tus convicciones. La cruz no se ajusta a tu raciocinio intelectual ni académico. La cruz se ajusta al tamaño de tu fe, al tamaño de tu esperanza. La cruz se ajusta a tu obediencia en Cristo Jesús. La cruz se ajusta a tu perseverancia. La cruz se ajusta a la bondad del Señor en ti. La cruz se ajusta a tu necesidad espiritual. La cruz mide lo que mide y no lo que creamos que mide. La cruz pesa lo que pesa y no lo que queremos que pesa. Dice la palabra: llevad mi cruz, porque mi carga es ligera y no daré más de lo que pueda soportar. Pero la cruz de Jesús es una locura. Pero es una hermosa locura que nos da vida eterna. Y vida en abundancia. La cruz de Jesús nos permite levantar nuestras manos creyendo en fe que el Señor nos escucha. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios escucha y que es galardonador de los que le buscan. Acercaos pues al altar de la misericordia para obtener el oportuno socorro, dice el Señor. El mensaje de la cruz nos hace levantar nuestras manos, aunque no haya fuerzas, aunque no haya ganas, aunque no haya esperanza. Ese es el verdadero mensaje de la cruz. Ese es el verdadero mensaje de la cruz.